La naturaleza del deseo, Carla Geffelfein, me parece a mí, después de leer la novela, que no está en ese hombre, que no está en ese objeto, sino que forma parte de una identidad y me parece a mí como de cierta equivocación al educarnos, ¿puede ser? A ver, una cierta equivocación al educarnos como mujeres, dices tú. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es esta cosa cuando tú dices 5 años estuve y pareciera que ahora que no aparece se me va todo el mundo, digamos, ¿no? Esta cosa de poner en el otro una dimensión absolutamente impropia, me parece. Impropia, impropia. Bueno, a ver, fíjate que es interesante lo que tú me estás diciendo, porque yo no creo que esa capacidad o más bien incapacidad de ponerlo, de poner todo en el otro sea un asunto de género, ¿ya? Yo creo que, que atraviesa los géneros, atraviesa el que seas una mujer o seas un hombre. Obviamente que nosotros hemos recibido una educación en la cual de alguna manera nos han prometido que en el otro vamos a encontrar la felicidad y serán felices para siempre. Ha sido como acuñado y protegido para entregárnoslos a nosotras, ¿no? Como una promesa, como una posibilidad de promesa. Pero ya cuando se entra en el juego propiamente de la pasión, que es lo que entran estos dos personajes, yo creo que una vez que estás adentro, las posibilidades de caer, digamos, en este juego de pasión desenfrenado, trasciende los géneros. Es decir, uno u otro, digamos. Al final el juego es de a dos. Sí, eso es cierto, pero por otro lado, yo leyendo tu novela, digo, he vivido, bueno, ya algunas veces también lo he notado, ¿no? Esta cosa de vivir el sentimiento equivocado, porque a lo largo de mis relaciones, todas han sido así, apasionadas, y a veces digo, pero ¿cómo? Un hombre con el que salí 2 meses tiene la misma dimensión que el hombre con el que estuve casada 19 años. Esa falta de dimensión es realmente lo que abarca toda la novela, me parece. Ya sea para un hombre o para una mujer, ¿no? Eh, Exacto, exacto. No, eso te pregunté al comienzo, estás hablando de nosotras, estás hablando del Claro. género humano en general. Ahora, Mónica, lo que tú me estás diciendo habla muy bien de ti, a mi ¿Sí? parecer, ¿Crees? en el sentido, no de que pongas en el mismo lugar todo, pero Ujú. sí, no específicamente en eso, pero sí en el hecho de que, por lo que tú me dices, tú sí has vivido ese tipo de pasión en el cual, siendo sin duda una mujer racional, una mujer culta, una mujer que se supone tienes tus emociones bajo control, te has dejado o has sido arrasada por una pasión de esta naturaleza. Ujú. Porque la pasión, la novela se llama La naturaleza del deseo, ¿no? Sí, No se llama La naturaleza del amor, claro. porque esa sería otra novela. Y Mm. el deseo conlleva en sí mismo eso, Ujú. ¿no? Lo dijo Vidio, lo dijo Vidio antes de Cristo, digamos. Eh, el deseo se exacerba ante la imposibilidad, ¿no? El deseo en sí mismo, semánticamente la palabra deseo tiene implícito un otro o algo, ¿no? Algo que está fuera de ti, que tú deseas y que una vez que tienes ya no lo deseas porque lo tienes. Si yo tengo sed y tomo deseo un vaso de agua, me lo tomo y ya no deseo el vaso de agua, ¿no? Metafóricamente, esa es una metáfora súper clara para explicar la naturaleza del deseo. Esa es la naturaleza del deseo. Ujú. Y el que está dispuesto a ese juego, o un juego, o esa experiencia,
lo que sea, que puede ser incluso trascendente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Eloísa y Abelardo, es una experiencia para ella trascendente, pasa a la historia como una mujer que amó apasionadamente hasta el final, no así Abelardo, que queda como un pobre tipo, ¿no? En la historia, en el Sí, imaginario sí, sí, sí. colectivo. Mm, Entonces, sí, esas son es así, y uno puede perfectamente elegir ujú. no. Ahora, yo no creo que sea algo que uno pueda elegir, ¿ah? Hay Sí, también, sí, es eso lo que quería plantearte, sobre todo el tema de elegir. Hace poco, haciéndole también una entrevista a un escritor gay, decía que la gestión de derechos nos ha vuelto conservadores, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el deseo? Teniendo en cuenta, a veces todas las terapias me parece que son conservadoras, digamos, ¿no? terriblemente conservadora, pero terriblemente conservadora, que qué bueno que toques este tema, porque para mí es esencial, es decir, todas estas nuevas formas de amor, ¿no? Que en apariencia son terriblemente modernas, Ujú, como por ejemplo el claro. poliamor, y que finalmente es de un conservadurismo impresionante en el sentido de que está todo normado, es decir, hay contratos de la pareja en las cuales se estipula eh, cuántas noches puede pasar con la otra o el otro, hasta dónde puede llegar en términos físicos, en términos emocionales, cuándo tiene que alertar al otro, cuando siente qué y cómo y cuándo, ¿te fijas? Todos esos elementos que en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Trazar una cancha para asegurar el no dolor, es decir, el no sufrimiento, el que todo está estipulado, está acordado y tú me vas a proteger del dolor. Pero es que el deseo no es eso. La pasión es poner en manos de un otro un arma cargada que puede disparar y matarte en cualquier minuto. Y ese riesgo, el que exacerba el deseo, el que exacerba la pasión. Mientras más pones en riesgo, evidente, más puedes perder, pero al mismo tiempo más profundamente te puedes involucrar. Esa es la teoría del no dolor. El amor que duele no es amor. Para mí es terriblemente conservador, ¿no? Ujú, Es aséptico, ¿no? Es como un hospital en que está pasado por cloro. ujú. Porque el amor es sucio, el amor es barroso, ¿no? No, no es aséptico. Sí, me hizo acordar tu historia a La pura pasión de Annie Ernaux, que también, Amigas, no. digamos, Sí. que también muestra a una mujer totalmente absorbida por la pasión y uno dice, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? 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 Y uno No, lo a mí ve. esa historia absolutamente, porque además, claro, además como es autobiográfico y uno conoce a Niernaux Claro. entonces uno dice, claro, cómo esa mujer con toda su inteligencia, con toda su cultura, igual que ese en la novela, esa es una mujer culta, es una escritora, es una mujer que tiene referencias, que tiene posibilidades de racionalizar, de pensar, de desmenuzar sus emociones, y sin embargo llega un momento en que todo ese conocimiento le es inútil porque es arrasada por la pasión. Y me encanta eso porque además, yo que soy muy absolutamente feminista, no creo en una mujer además que no sea feminista, no hay ninguna posibilidad. Creo que en este punto las feministas nos hemos equivocado en el sentido de que el amor, de protegernos, ¿no? De protegernos frente al amor pasional, como si el amor pasional fuera un instrumento de sumisión, de patriarcal, ¿no? Yo creo que no, o sea, realmente creo que esto, y por eso me gusta muchísimo Annie Ernaux, una feminista, una mujer pensante, de alguna manera lo reivindica, ¿no? Al escribirlo, al ponerle palabra, al ponerle verbo, al compartirlo, de alguna manera lo que está haciendo es reivindicarlo. Sí, por otro lado, quiénes son las feministas y quiénes son por dentro también, ¿no? A veces no podemos saber qué es lo que sienten realmente por dentro. El otro día una escritora me decía, a veces cuando me reúno con mis amigas que son tan feministas
radicales, de pronto tomando unas copas empiezan a hablar de sus hombres y de un montón de cosas que no hablan en, públicamente, digamos, ¿no? No, claro, es el discurso, más que la feminista, es cómo se ha construido el Claro. discurso feminista. Y el discurso feminista se ha construido de una forma en la cual el amor pasional es concebido como una forma patriarcal de sumisión. De hecho, Germaine Greer decía, el sexo es una forma de violación encubierta. Esas eran las palabras que usó, ¿no? Y que yo admiro muchísimo a Germaine Greer en miles de otros de sus pensamientos, pero en este definitivamente difiero. Ujú. Ahora, tu personaje sufre la muerte de su hijo. En este caso, ¿lo ligas un poco con la pasión o no? A ver, sí, lo que está puesto en juego aquí es el Eros y el Thanatos. Mm, Eso un poco. Es cómo ella, vamos a contar un poco, ella es una mujer que ha perdido un hijo mm, en un accidente, y de alguna manera esto, bueno, destruye su matrimonio, esta muerte destruye su matrimonio, y ha tomado la decisión profunda de no exponerse a ningún tipo de emoción que involucre su corazón, ¿no? Que involucre la posibilidad de involucrarse emocionalmente con un otro. Y está terriblemente resguardada. Entonces, de alguna manera vive en el Thanatos, ¿no? mm. Vive en el Thanatos. Y llega el Ero, no el héroe, el Eros, y arrasa con esto. Entonces, Claro. es como poner en juego estos dos elementos, ¿no? Es poner en juego y como en mi novela, yo no digo que sea siempre así, pero en mi novela gana el héroe ante el Tanat. Sí, eso es cierto. Ahora, por otro lado, el hecho de que ella se relacione con alguien que quiso salvarle la vida en un momento, ¿tiene algún rasgo psicoanalítico? ¿Te- A ver, o lo saca, uno lo me saca como encanta que lector? no sé, Mónica, no lo sé, no lo sé, no lo Claro, sé. Hay ciertas cosas que son intencionales, ¿no? De que claro. uno como narradora pone su cabeza y dice voy a construir esto de cierta forma, pero yo te diría que eso es un porcentaje bastante menor. La mayoría de las cosas van ocurriendo, van ocurriendo. No sé, en un momento, de hecho, yo la primera imagen que tenía de esta novela, y que es rarísimo, la primera imagen, no sabía cuál incluso era la historia que iba a contar, pero la primera imagen que yo tenía era de una chica caminando por el hielo, caminando por el hielo de forma completamente temeraria, arriesgando su vida como una heroína de una novela, ¿no? Claro. Y que ella era plenamente consciente que estaba haciendo algo irracional, estúpido, pero que al mismo tiempo le generaba un sentido de sí misma, como adolescente que era. Y esa era la imagen, y esa era la imagen de la novela, esa es la semilla de la novela. Tú me dices, y de hecho está en la novela, esa imagen está, porque él la salva, ¿no es cierto? O sea, o por lo menos él la intenta salvarse, ella se salva a sí misma, pero él hace el intento de advertirle el peligro que corre, pero esa escena podría no haber estado, porque Claro. tampoco es tan necesaria para la novela. Pero como era mi semilla, era donde yo sabía que ahí adentro habían elementos ocultos. A mí, por ejemplo, siempre me ha impresionado muchísimo que Nabokov dice que la imagen primaria de Lolita, y por eso me refiero a tu pregunta, ¿qué hay de psicoanalítico en esto? Mm, Uno podría preguntarse lo mismo con Nabokov. Dice que la imagen de Lolita surgió cuando vio en un periódico la imagen de una gorila, mujer, adentro de una jaula que miraba la cámara, ¿no? Agarrada de los barrotes, mirando directamente a la cámara. ¿Qué tiene que ver eso con Lolita? No lo sé. mm, Yo le preguntaría a un psicoanalista y sería claro. fascinante poder saber qué nos dice. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con ese lago congelado y esta chica temeraria avanzando hacia su propia muerte? Es más,
pueden ser más fáciles encontrar las relaciones, pero tampoco es tan clara. Eso es cierto. Ahora, los paisajes que nos remiten a cierta novela del siglo XIX, digamos, ¿qué función cumplen aquí también? Bueno, me estás hablando de las grandes historias de amor que hacen la referencia, como ¿Qué Eloísa sé y yo? Abelardo. Yo me acordé de Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Madame Bovary, por Eh, supuesto, por supuesto, esta por cosa supuesto. del paisaje. Que ama Claro, locamente. También Ana Karenina, ¿no? Ana claro. Karenina que lo arriesga todo, 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 todo. Pero ahí yo creo, fíjate que es interesante porque eh, la que yo elijo poner como una referente, como un espejo casi, es la historia de Eloísa y Abelardo. Y Claro. Eloísa es la amante que queda en la historia como una gran amante, como una mujer que amó hasta el final. Ujú. Una mujer que cuando Abelardo lo castran, ella sigue amándolo, versus Abelardo que dice, mira, yo ya no tengo bolas, ahora no me interesas, ¿no? Lo mío era puramente físico, y no solamente era puramente físico, sino además que tú eres la culpable de haber generado el deseo en mí. Es decir, se desentiende completamente de la vivencia que han tenido común, de este gran amor histórico, él se desentiende de ese amor, mientras que Eloísa lo atesora. Y Eloísa es la gran heroína. Y Ana Karenina es la gran heroína también, o sea, Claro. Brodsky queda como un pobre tipo también, ¿no es cierto? Todos estos hombres quedan como unos pobres tipos versus estas mujeres que se entregaron a su pasión, a sí mismas, a su pulsión erótica, a su pulsión de vida, ¿no? Y, y ese es el, no, no, lo digo con todas sus palabras, porque las novelas no son teorías, las novelas son historias, historias que cuentan historias, eh, pero eso es lo que está en el fondo, o sea, para mí esa es una heroína. Después de escribir la novela, ¿sentiste que era una redención a los apasionados? Puede ser, ¿ah? La verdad es que sí, porque de hecho me he pasado todo este año defendiendo a los apasionados, En todas las entrevistas. defendiendo, y claro, porque mientras más lo pienso y más lo platico, más me doy cuenta que yo estoy ahí, que yo estoy a ese lado, y que siento que esta novela es una suerte como de reivindicación del amor, pero no del amor romántico de las novelas rosa, sino que el amor heroico, ¿no? Y el amor arriesgado, el amor valiente. Yo siento que esta novela, sin ser épica, es una novela que reivindica el amor romántico, pasional. La última pregunta, después de haber ganado la Alfaguara, ¿qué piensas de esta novela? ¿Te vino inspiración para hacerla? ¿Cómo fue después de ese hecho tan significativo? Bueno, después de Contigo en la Estancia escribí dos novelas más. Sí, lo sé. Esta ya es la tercera novela después del premio. Y claro, y yo creo que esta novela me venía rondando hace mucho tiempo. O sea, de hecho, casi todas las novelas se gestan mucho antes de que empiecen, ¿no? Empiezan obsesiones, empiezan a rondarme ciertas obsesiones. Incluso cuando estoy escribiendo otra novela, de pronto me empiezan a rondar. Y Ah, esta, la idea como de sumergirme en un amor pasional, en una idea que tenía hace mucho tiempo, pero no encontraba la forma, tampoco creo que es una de las novelas más difíciles que he escrito a pesar de su simpleza, ¿no? Porque hay otras que estructuralmente son mucho más complejas, pero esta era una novela peligrosa, era como el título de esa maravillosa novela, Relaciones peligrosas. Esta es una relación peligrosa con la literatura, porque tenía muchos riesgos, digamos. O sea, claro. tiene muchos riesgos, tiene muchos riesgos, incluso de ser tildada de muchas cosas, ¿no? Me encanta que tú hayas dicho que
porque puede incluso frente a algunos parecer una novela conservadora en el sentido que defiende el amor pasional, ¿no? Pero como ya lo hemos conversado, para mí es al revés, al revés, Claro, al revés. así es. Muchas felicidades y muchas gracias por la Gracias a entrevista. ti. Muchas gracias, Mónica.